seguidamente tenemos las palabras de William San Martín. Él es estudiante de la maestría de la Universidad Católica de Chile y ha venido a comentarnos acerca del artículo que escribe en la revista. Los dejo con William. Primero que todo, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación a la universidad, a quienes están asistiendo en estos momentos. En los minutos siguientes me gustaría plantear lo que a mi ver son los principales problemas y algunas propuestas para el estudio de la esclavitud y la diversidad de formas, como el profesor Quiroz ya adelantaba, y más complejamente lo que me interesa mucho más profundamente, el estudio de las relaciones interculturales y del mestizaje, o en este caso del afromestizaje, no solo en Chile o en la América colonial, sino también en la América contemporánea. Para esto me referiré en algunos puntos a lo que ha sido la historiografía para el caso chileno y particularmente a ciertas perspectivas o puntos de entrada o categorías de análisis que me parece que es necesario discutir o replantear. Tu presencia en los intersticios del complejo mestizaje colonial y contemporáneo y su presencia como esclavo, como actor social y como ente heterogéneo. Gracias, William. Ahora nos dejamos con las palabras de Mónica Carrillo. Ella es la directora de la ONG Lundú, la que hace la presentación también de la revista. Una vez que ella termine de decirnos sus comentarios sobre la revista, vamos a tener también un pequeño acto musical que ella va a ofrecerles, ¿no? Así que los dejo con las palabras de Mónica. Bueno, entonces será parte 1 y parte 2. En esta parte 1, bueno, lo que voy a hacer es leer la presentación que ya está y quizás hacer algunos breves comentarios en el intermedio, agradeciendo la deferencia que tuvo Richard y el comité editorial por invitarme a presentar lo que me parecía muy interesante, ya que implica precisamente aquella conexión tan importante entre lo académico, entre la investigación y entre la práctica, ¿no? Cómo nuestros estudios, nuestras investigaciones, esas aproximaciones teóricas son apropiadas, son interiorizadas por las poblaciones a las cuales nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso la población afrodescendiente y la no afrodescendiente. Y por eso es que saludo y agradezco mucho esta posibilidad. La experiencia particular de los descendientes de la diáspora africana en América, considerando la influencia del mestizaje y la mayoritaria presencia indígena, configura complejas dinámicas sociales donde las identidades étnico-raciales son difusas y se determinan por la coloración de la piel más que por la ascendencia. Este era como un primer punto de partida, tomando en cuenta las características particulares de Perú y más aún de los países de la región andina, o estamos hablando de Perú, Bolivia, ya que Ecuador y Venezuela tienen características diferentes, ¿no? En esta parte del mundo donde la presencia del africano estuvo totalmente condicionada a una minoría, ya que la mayoritaria presencia de la población andina o amazónica era la que determinaba las relaciones raciales, ¿no? Y en el caso de más al sur, de lo que ahora es Mercosur económicamente hablando, Chile, Argentina, Uruguay, con una mayoritaria presencia de población blanca, ¿no? Ya que la población indígena fue mucho más aniquilada que en esta parte. Eso nos configura un contexto diferente, ya que la cultura identitaria en relación a lo racial en América del Sur es en todo caso pigmentocrática, ¿no? Es decir, uno es negro o no negro en función a cuán oscuro puede ser. No pasa lo mismo que en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se habla de una cultura más leucocrática, es decir, uno es afrodescendiente o no en función a la ascendencia afrodescendiente que pueda tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa me parecía que era un punto de partida bien importante y que también lo tenemos muy en cuenta en cómo diseñamos los discursos sobre identidad para trabajar directamente con las poblaciones afrodescendientes. Existen avances dispares en relación a los acercamientos académicos sobre población afrodescendiente en las Américas.
Al respecto, el investigador venezolano Jesús Chucho García señala la existencia de diversos enfoques en estos estudios. Uno, el instrumental científico que objetualiza a los afrodescendientes, presentándolos como desconocedores de su cultura, ignorando sus aportes como agentes de su libertad y la de sus países. Otro enfoque un poco más salpicado de exotismo. Y uno tercero que reconoce la existencia del sujeto o sujeta afrodescendiente. En este punto, bueno, podemos, por ejemplo, reconocer dos diferencias o dos estilos, ¿no? Quizá venga más a nuestra mente toda esa corriente de la negritud, ¿no? Aquel lema Black is Beautiful, toda aquella corriente política, social, artística, de creación, que reivindicaba la ascendencia africana desde aquel lema de Black is Beautiful, lo negro es bonito, y que fue uno de los movimientos determinantes de los movimientos más contemporáneos de lucha contra el racismo, ¿no? Post-esclavitud incluso, post-abolición de la esclavitud. Y la otra corriente que podemos denominar más del negrismo, ¿no? O sea, aquel que habla sobre lo negro, exaltando las caderas cimbreantes de las mujeres, recordando las palmas, o la caña de azúcar que era tan dulce como los labios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que trataban de hablar, entre comillas, buenamente sobre los negros, exaltando sus valores, pero todos aquellos valores estaban muy relacionados a los mismos estereotipos racistas puestos por la esclavitud, ¿no? Es decir, el bailar bien, el tener condiciones físicas envidiables, pero no valorando todos aquellos aspectos, bueno, intelectuales o etcétera, ¿no? Conocer la historia nos permite entender el porqué del presente. El tráfico esclavista no es un hecho histórico y lejano. La existencia de cerca de 150 millones de afrodescendientes en América únicamente se explica a través de este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, particularmente en el caso peruano, existe la necesidad de investigaciones interdisciplinarias que, basándose en los sucesos históricos, permitan establecer plataformas de reflexión que contribuyan al entendimiento de las dinámicas contemporáneas y promuevan estrategias para superar los niveles de exclusión social ocasionados por la esclavitud. Aquí me detengo de nuevo, ¿no? Bueno, particularmente yo, con muchas de las personas del movimiento afroperuano y del mundo, trabajamos mucho en la organización y en el proceso de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU, en Durban, en el 2001. Entonces, ese momento fue trascendental. ¿Por qué? Porque luego de la Conferencia Mundial contra el Racismo, en el marco de derecho internacional, se utiliza la palabra afrodescendiente, ¿no? Afrodescendiente como hijos e hijas de una diáspora africana, y se reconoce que la única manera en la cual existe esta cantidad de 150 millones de afrodescendientes en América del Sur o en las Américas es como consecuencia de un crimen, de un tráfico. Y este tráfico es un crimen de lesa humanidad. Entonces, al reconocer que es un crimen de lesa humanidad, estamos conectados directamente con otro concepto político, que es el de reparación, ¿no? Porque, bueno, si hubo un crimen, necesitamos que exista una reparación, ya que las condiciones en las cuales estamos los afrodescendientes son condiciones de pobreza, de exclusión social, política y económica. El otro punto también era cómo redescubrimos